de todos los equipos de contención, ¿cierto? Vimos sus partes, vimos cómo funcionaban las barreras, cuáles eran las características, estudiamos cómo se mide una barrera, cómo nos debemos referir a ella, cómo se denomina, teniendo en cuenta su altura, su longitud. Vimos las clases de barreras y hoy vamos a hablar acerca de las fallas de las barreras. Estas fallas se presentan independientemente del escenario o del tipo de barrera. Ahora, justamente estudiamos todos esos tipos de barreras para que cuando hagamos la selección de la barrera podamos reducir la probabilidad de falla de las barreras. Adicionalmente, algunas de estas fallas se presentan por la forma en la que la barrera está desplegada. Por lo tanto, no siempre la falla es atribuible al equipo. La falla también puede ser atribuible a un error humano. Entonces, las principales limitaciones de las barreras, ¿cuáles son? La velocidad de la corriente. Esa es una de las más importantes, porque como lo vimos la semana pasada, este material, pues en general es plástico, aunque lo hay de diversos materiales, de diversas resistencias, de varias características, igual no deja de ser un material plástico y es imposible contener la fuerza de un río con un material plástico. La altura de las olas también presenta una gran limitación. Entonces, usualmente a más de 3 metros de altura es muy difícil garantizar que una barrera se comporte de forma adecuada o como se necesita. La resistencia a la tensión es otra de las limitantes. ¿Por qué? Recuerdan que veíamos los remolcadores avanzando con las barreras, formando la U para hacer la contención. Pues obviamente si el remolcador aumenta su velocidad, es mayor la resistencia a la tensión que va a tener que experimentar la barrera. Entonces puede que queramos ir muy rápido, que en nuestro imaginario digamos, no, que vayan más rápido para hacer un barrido más eficiente y que la mancha no se expanda. Si aumentamos la velocidad, lo que va a pasar es que la barrera se nos rompe. Y por supuesto, las basuras, porque sea en el mar, o sea en ríos o lagos, la presencia de basuras hace que las barreras se vean expuestas, se puedan ver comprometidas y también nos vamos a ver limitados con su uso y se va a ver comprometida su efectividad. ¿Cuáles son las principales fallas de las barreras? Falla por arrastre, falla por drenaje, falla por inmersión, falla por planeo, falla por salpicadura y daño estructural. ¿Cuáles son las fallas por arrastre? Son las gotas de aceite que se separan de la parte inferior de la capa de petróleo debido a la alta velocidad. En función de la corriente que tengamos, a mayor corriente, más probabilidad de arrastre podríamos tener. Entonces, si tenemos esta barrera acá y tenemos el hidrocarburo contenido aquí sobre la línea de agua, aquí está la película de hidrocarburo. En la medida que la corriente sea muy fuerte, es posible que la barrera esté estable, que sea la correcta, que su altura sea la correcta, que el lastre esté funcionando de manera adecuada. Pero esa misma corriente, si la mancha es amplia, podría arrastrar gotas que podrían irse por acá y pasarse. Es decir, la barrera puede estar funcionando correctamente y no por ello va a significar que no veamos iridicencia aguas abajo. ¿Qué se hace para evitar esa condición? Usualmente lo que se hace es, se colocan varias barreras. O sea, se pone un punto de control y se asegura con otra línea de barrera. Entonces, aquí podemos ver, tenemos la mancha, viene la corriente y esa sea una corriente pequeña, puede comenzar a desplazarnos pequeñas manchas de hidrocarburo. Incluso en aguas calmadas, la corriente puede generar este fenómeno, porque no tenemos control de que los fenómenos de dispersión
de los fenómenos de arrastre que se nos pueden y expansión que se nos puede presentar acá, eviten que las partículas de aceite se muevan por debajo del lastre de la barrera. Y todas estas partículas posteriormente van a salir por acá. Tenemos las fallas por drenaje. Es cuando el hidrocarburo se escapa por debajo de la falda. El aumento de la falda solo aumenta el problema. Es decir, si nosotros pensáramos que si el hidrocarburo lo tenemos contenido acá y se nos está comenzando a pasar, entonces decimos, ya sé, lo que hay que hacer es poner una falda más larga, porque con eso entonces vamos a poder contener más el hidrocarburo. En realidad no, el problema es la velocidad de la corriente o la velocidad a la que se... Cuando dice aquí velocidad relativa es porque es posible que tengamos la corriente y también la velocidad a la cual estemos avanzando, que la velocidad del hidrocarburo sería la sumatoria de ambas velocidades. Y lo que nos va a ocasionar eso es que se siga pasando. ¿Cómo lo evitamos? No necesariamente extendiendo la falda. Lo que vamos a hacer es reducir esa velocidad o en algunos casos considerar incluso, como ocurre con el exceso de tensión, recortar la falda. No siempre una mayor falda significa que el problema se resuelva. Falla por salpicadura. Es cuando el hidrocarburo se está escapando del francobordo de la barrera. Entonces, cuando tenemos mucho oleaje, lo que podemos hacer es utilizar una barrera con una buena flotabilidad. ¿Cómo más podemos corregir esa salpicadura? Podemos colocar barreras absorbentes alrededor, de manera que cuando salpique, las barreras absorbentes recojan este hidrocarburo. ¿Cómo es este fenómeno? Tenemos el hidrocarburo acá, tenemos nuestro espesor de película, viene el viento, la corriente, lo empuja y hace esto. El oleaje está moviendo esta barrera todo el tiempo así. Y en este proceso, lo que hace el hidrocarburo es que en algún momento hace esto y salpica. No son grandes cantidades. Podría ser mayor la cantidad que puede ocurrir cuando pasa por debajo. ¿Cómo se corrige? Sí, podemos colocar una línea de barrera absorbente acá detrás. Si vemos que es demasiado, entonces tendríamos que colocar otra línea. En el mar no es normal que coloquemos dos puntos de control. O sea, no se utilizan dos líneas de barrera. Lo que se nos escapa, si es poco, ya se escapó y se deja que los fenómenos de desgaste manejen esa porción. Si es mucho, necesariamente hay que entrar a corregir la falla que está presentando la barrera, sea reduciendo la velocidad o sea trayendo otra barrera de otras características que nos eviten que se presente ese tipo de falla. Es una sección de la barrera, no puede ser pieza. De hecho, ni siquiera. Esta es una sección con fines de entrenamiento. De educación. Sí. Pero hay una distancia máxima de cada sección, porque mientras más largo sea también la tensión en el medio va a ser más frágil. Lo vimos hace 8 días. Recuerden que no hay que dormir en clase. Al final, nada más. A ver, en los carretes de barrera que se colocan en cubierta del supply vessel, los de los remolcadores, que esto es barrera oceánica, que se llaman reels, se pueden almacenar 250 metros hasta 300 metros de barrera. Usualmente esos 250 metros, que vienen siendo más o menos 750 pies, vienen acoplados en tramos de 50 pies. Entonces, en este caso serían 10, 11, 12, 13, 14 por 15 secciones de 50 pies. Y la altura, ya vimos que iba desde los 900 milímetros hasta usualmente los 2000 milímetros, siendo el estándar o lo usual 1500
y 1800 milímetros. Cuando vamos a hacer una operación offshore, usualmente desplegamos un carrete de estos, pero si tenemos una operación muy grande, el máximo de barrera oceánica que yo voy a desplegar conectada de manera conjunta son 500 metros. Es decir, que a bordo de un remolcador de estos tengo máximo 2 carretes. Entonces, usualmente un kit de respuesta de derrames offshore que incluye 500 metros de barrera oceánica, 25 metros cúbicos de almacenamiento flotante, una capacidad de recolección de al menos 70 metros cúbicos por hora. Buenas tardes. Buenas noches. Gustavo, ¿Cómo estás? estábamos extrañando. Pero en realidad no, pero bienvenido. Esto más material absorbente, contención, recolección y almacenamiento. Con esto es lo que se coloca a bordo del supply vessel cuando se va a llevar a cabo un pozo offshore. Típicamente es esto. Hay compañías que dicen, bueno, y le suman entonces un equipo de un sistema de aplicación de dispersantes, y obviamente dispersantes y material menor y EPPs. Con esto se hace una operación offshore. Nunca se despliegan más de 500 metros. Entonces, ¿cómo se hace? Se despliega un carrete y cuando llega al final se sostiene, se tiene listo el otro, se hace la conexión, hay que saber cómo es el tipo de acople, y se sigue entregando, se sigue inflando, como el corriente. Están las fallas por inmersión. ¿Cuándo pasa esto? Cuando se ala la barrera por debajo de la superficie del agua debido a la alta velocidad de remolque. Ese es un escenario. ¿Cómo se corrige? Mediante la reducción de la velocidad. Pasa cuando o la barrera tiene problemas de flotabilidad. En realidad hoy día uno no compra barrera teniendo en cuenta, uno no le pregunta al proveedor, oye, ¿cuál es la flotabilidad de la barrera? Porque casi todos los productos se fabrican de manera estándar. Lo que sí puede pasar es que mis condiciones para que yo limpie una barrera de características muy específicas. Por ejemplo, cuando se tiende una barrera de estas en un río, con una corriente fuerte, y hay mucha corriente, es normal ver que la barrera se coloca, se instala, y de un momento a otro la barrera se hunde. Como si yo hiciera esto que estoy haciendo acá, la tengo aquí flotando sobre el agua y viniera con la mano y me hiciera y la sostuviera allí debajo del agua. Es decir, se ve cómo el agua, cómo la barrera trata de subir y cómo el agua la está hundiendo. ¿Cómo creen que se podría resolver ese problema? ¿Qué haríamos para que eso no se nos presente? Si tengo en un río esa corriente que me está hundiendo la barrera, ¿qué hago? ¿Le aumento el flotador? ¿Le aumento la falda? ¿Se la recorto? ¿Qué se les ocurre? Poner bollarines que permitan... Ya están puestos y hacia el lado del bollarín la barrera se mantiene levantada, aquí también, Igual y la hunde, como si alguien por debajo la estuviera jalando a propósito. Estamos sin cabo. No, ni con un teniente corriges eso, mucho menos con un cabo. No, ya tienes cabo, porque es que no tienes arriba un punto de donde jalar la barra hacia arriba. El problema no es tensión horizontal, sino No sé si la fuerza. Quizás echarle un poco el contrapeso. Quitarle un poco el peso, pero si le quitamos el contrapeso, vamos a tener el problema de que el crudo se nos va a pasar por debajo. No podemos liberar las... La falda tiene algo que... ¿Qué le haríamos a la falda? Sí, yo creo que podría recortarse un poco. Sí, justamente, entre más grande sea la barrera, es más la fuerza que recibe. Entonces, cuando tenemos un río con mucha corriente, contrario a lo que nos podríamos imaginar, una barrera muy alta no es la solución.
debe tener una buena flotabilidad, pero en la medida que esto, que es por donde fluye el agua, porque recuerden que esto no impide el flujo del agua, esto va sobre el agua. En la medida que esto sea menor, esta fuerza es menor, Va a ser menor. y entonces la barrera va a estar por encima, deja ir el agua. Claro, necesitamos falda, porque si flota bonita pero no contiene nada, pues no tiene caso que la instalemos. Pues si le vas a reducir, van a pasar el Se la voy a reducir, pero o sea, quiere decir, no voy a comprar una barrera de 36 pulgadas, Claro, tal vez con una barrera de 12 sea suficiente. Esta es de 24. O sea, pero digamos que estamos hablando de derrame y ya le hemos lanzado esa barrera. Queremos una menos. Primero tiendes la otra y luego recoges esta. claro, porque Sí, se- no claro. es que la vayas a quitar, no pones el reemplazo. Dense cuenta en esta foto cómo la barrera, incluso en aguas abiertas, se sumerge. Y eso también pasa cuando la estamos arrastrando. Vamos tan rápido que el efecto es el mismo. Comenzamos a ir de rápido, entonces toda esta agua comienza a irse encima de la barrera. 1 tonelada por cada metro cúbico. Entonces, si las embarcaciones avanzan muy rápido, lo que pasa es que esto se hunde. Y si teníamos una bonita mancha aquí contenida, por hacer más, ya hicimos menos porque la perdimos toda. Ahí ya, y lo que se quedó, tocaría soltar, volver a dar la vuelta, acomodarla otra vez. Puede ser media hora, 1 hora, retomando la maniobra. Por planeo, es cuando la barrera se nos acuesta debido a la fuerza del viento y la corriente en sentido contrario. Y eso no debería pasar, pero si pasa pueden haber dos cosas, que no estamos teniendo en consideración la dirección del viento y la corriente, pero a eso hay que sumarle que sí podría ser que la barrera tenga mal lastre. Estas fallas muchas veces se presentan teniendo en consideración la calidad de las barreras. Ustedes se van a encontrar en las instalaciones de los clientes con cientos de marcas, cientos de tipos de barrera. Como lo veíamos al principio, no existe el mismo tipo de tecnología e investigación detrás de cada barrera. Una cosa de estas, cualquiera podría decir, como Gustavo, la hacemos. Claro, en realidad, copiarla, fabricar algo parecido, no pareciera tener mucha ciencia. ¿Sabes esto? Porque habría que hacerlo en aluminio, se puede hacer en hierro. La tornillería también. Esto, buscamos un material parecido, carpa de camión y ya está. Por dentro buscamos alguna cosa que le podamos meter de relleno y también sale. Estos grilletes, eso se vende en cualquier ferretería. Guayas de acero como la del pin, esto también se puede hacer de hierro. Un resorte no tiene ciencia. Esta guaya de acero que hay por dentro y lo mismo la cadena que viene por acá. ¿Y quién dice que tiene que ser termosellada? Podría ser cosida, pegada. Es decir, hacerla es muy fácil. Ahora, que funcione, que soporte la tensión, que flote de manera adecuada, eso es lo que hay que ver también. Entonces, por eso también es importante, y aquí nunca tengo inconveniente en decirles cuáles son las marcas, cuáles son los tipos, los países de origen, para que ustedes vayan conociendo también, porque no todo lo que parece una barrera va a funcionar como una barrera. Aquí vemos un ejemplo de una barrera planeada. ¿Por qué? Porque el viento no lo empuja en una dirección, la corriente en otra, y sencillamente lo que hace la barrera es así como está esta. Si tengo la corriente hacia allá y el viento hacia acá, pues la barrera se me va a acostar. Y los daños estructurales, que al final son típicos, es cuando la barrera está expuesta a fuerzas que exceden la resistencia de los materiales, la velocidad de los remolcadores que están remolcando la barrera excede la capacidad de resistencia a la barrera, cuando en un río tenemos obstáculos, árboles caídos, o va bajando un tronco o una palizada, cuando la barrera es atrapada por una hélice, eso pasa también con mucha frecuencia. Hay zonas donde el tráfico marítimo no se puede interrumpir y entonces va pasando una embarcación, no se coordina previamente la forma de poder
bajar la barrera o levantarla o acercarse, desconectarla, porque la barrera puede estar cumpliendo una labor preventiva, pero simplemente hay embarcaciones que pasan por encima y con la propela dañan la barrera. O, como para evitar esto que está acá, cuando las barreras son demasiado largas, aumentan las fuerzas sobre la barrera y obviamente causan daños estructurales en las barreras. Entonces, miren lo que puede pasar con las barreras. Pues las terminaron viendo así como esta, envueltas en los matorrales y en los palos a orilla de los ríos o cerca de las zonas de manglar, totalmente inservibles. En el libro ustedes tienen una ecuación de cálculo para estimar la tensión sobre una barrera. En realidad es muy sencillo, es multiplicar la fuerza de la corriente 26 veces el área de la barrera por la velocidad de la corriente al cuadrado, o en el caso del viento 26 veces el área de la barrera por la velocidad del viento al cuadrado. ¿Para qué sirven estos cálculos? Si conozco, y tengan en cuenta que aquí la velocidad del viento se divide por 40, mientras que la velocidad de la corriente no. Si conozco las condiciones de viento y corriente, que las conozco, puedo llegar a predecir si una barrera se me va a planear o no, o va a estar estable. En realidad es muy difícil que en una operación ustedes digan, yo creo que la corriente nos va a hacer mucha fuerza sobre la barrera. No tiendan la barrera, pero es la única que tenemos. No la tiendan porque no va a funcionar. Eso no va a pasar. Siempre vamos a atender y a utilizar lo que tenemos. Pero sí podemos hacer los cálculos de manera previa y decir, ¿por qué seleccionaron esta barrera si es una barrera poco resistente? Porque hay materiales de materiales. Hay uretano de 8 onzas por pulgada cuadrada, de 6 onzas por pulgada cuadrada. Hay uretano de 12 onzas por pulgada cuadrada. Y eso hace la diferencia. Vienen con fichas técnicas que te dicen claro cuánto es la resistencia. Exactamente. Y más allá de la ficha técnica, ustedes la tocan y si quiero ahorita quiero que se acerquen y toquen. Esto es uretano, esto es plástico. Pero si se dan cuenta, a pesar de que esta es barrera SFB, o sea la que es fácil de comprar, si se dan cuenta, levantarla no es tan complicado. Obviamente si fueran los 50 pies, tal vez no lo haría de la misma manera, pero quiero que se acerquen y la toquen y se roten la barrera. Cuidado, se lastima con los conectores. Pero no, espérate. Sí, ya va a acabar con ella. Hay mujeres. Sí, la trata. Imagínate cómo lo tiene. Sí, para que le prestamos, se la prestamos. Ustedes van a encontrar unas barreras que tocan y parecieran que estuvieran hechos con plástico de bolsa de supermercado. A ver. Eso fue con todo el masaje. Me equivoqué. ¿Quieren corroborar la calidad de la barrera? Todo. Con postura. Entonces, ahí se dan cuenta ustedes cómo hacen el cálculo del área expuesta. El área para el viento, tengan en cuenta el área expuesta al viento, no toda la barrera. Igual para la corriente. ¿Se certifican las barreras? No. Se certifican los materiales. Y miren, en mi opinión, creo que cuando uno en realidad necesita que un equipo de emergencia como este funcione, pues no sé, uno compra lo mejor. O sea, yo no creo que ustedes vayan y compren un antibiótico con el que buscan salvar la salud de sus hijos, y van y lo compran en cualquier farmacia que haya por ahí en la calle, o que le vendan una droga al frente de un hospital. Qué casualidad, por aquí tenía ese antibiótico y lo compran. No lo van a hacer. O sea, incluso van y compran más caro, pero donde sepan que lo que van a comprar va a funcionar. O sea, recuerden que esto puede hacer la diferencia en que una compañía
se salve, atienda bien una emergencia y no tenga ni multas ni tenga consecuencias ambientales. Pero comprar una barrera, sentirme tranquilo porque invertí, qué sé yo, $2,000, $3,000 en una barrera y me ahorré 10,000 y todos sentimos que hicimos el gran negocio, y el día que nos ocurre la desplegamos y en la sacada, nada más arrastrándola, que no deberían arrastrarse, uno debería colocar un material similar a este sobre el piso hasta el muelle, incluso que caiga para que cuando lo estemos sacando pues no se raspe. Pero imagínense que incluso con ese material lo estén sacando, jala el conductor del bote, jala muy rápido y se rompió. Ahí quedaron los $3,000 tirados a la caneca. Que la calidad o la utilidad del uso de las barreras en sí uno la verifica cuando la usa, ¿no? Así es. Entonces hay que hacer ejercicios, hay que hacer simulacros, hay que reconocer, recuerden, ¿se acuerdan lo que les dije del PIN? Esto es una tontería. Y sí, en realidad un pedacito de guaya de acero como esta es bien útil para un montón de cosas. A uno en un taller de mecánica, en la vida cotidiana, en la operación, se le puede ofrecer un pedacito de esto. No se imaginan cuánto. No siempre puede estar necesitando un pedazo de esto para arreglar cualquier cosa. O el resorte, o la platinita esta. Incluso miren que esta platina ya está medio doblada. Pero sin esto, cuando yo vaya a conectar esta barrera, este conector con este, no voy a poder meterlo por el orificio, lo empujo hasta el fondo y giro. Ya con esto queda ajustado. Imagínense que la barrera que hayan comprado, esta nos la venía de la empresa anterior. Y ahora compramos una y viene con unos conectores, y cuando lo voy a conectar, el que viene acá está mirando para el mismo lado. Pasa todo el tiempo. Exacto, porque debería estar así. Yo simplemente lo pongo, simplemente se hace así y ya. ¿Qué otra cosa que también pasa? Que voy a meter esto, lo alineo y estos dos huecos están acá y los del otro conector por acá. Entonces, no, pues alínealos, claro, pero el flotador este queda acá y el otro queda por acá o por acá. No debe pasar, no importa que sean de marcas diferentes. Ya es estándar la medida. Claro. ¿Y qué pasó? Pero ¿cómo se da cuenta uno de eso? Porque si han hecho ejercicios, si han practicado, si las han sacado, las han limpiado, las han manipulado, se han dado cuenta si son buenas o no, si son compatibles o no, si tienen esto en buen estado. Dice, pero si no las hemos usado, ¿para qué las vamos a sacar? Para darnos cuenta si a alguien se le ocurrió robarse el pin con la guaya, si de pronto por aquí un ratón vino, porque hacen huequitos por acá. En estas no, pero sí pasa esto. Esto que hay por dentro, no sé si alcanzan a ver, es una cadena que viene por este bolsillo. Pero en otras barreras, en vez de cadena, son plomos. En algunos casos, plomos redondos. Viene un macho, una hembra, y el plomo aquí llega, se deforma y queda puesto. Pero en otros son barras de plomo, o sea, como lingotes pequeñitos, y ellos las reconocen. No sé de dónde toman los cursos de control de error los pescadores, pero ellos las conocen y las ven y se tiran, nadan y ¡ah! Nuestros todavía son profesionales. Yo imagino que ahí tantea, ¿no? ¿Cómo? Ahí se siente la cadena. Sí, aquí se sienta la cadena. Allá esta no es, ¿no? Como no es muy profundo, lo Pero llevan. saben que hay huesos. Hay un peso, hay un metal. Ahora, si la van a sabotear, Roba. como hemos visto nosotros en la selva, claro, cuando la barrera está instalada, entonces yo he visto, desde una foto, dejan el punto de control, salen y después van por la noche y buscan una horqueta, se meten por debajo de la horqueta, queda la barrera instalada y todo el crudo se va pasando por ahí. Porque hay personas a las que, por alguna razón, pareciera les conviene que el hidrocarburo migre y las áreas impactadas sean mayores. Pasa todo el tiempo. Los que hacen la recuperación. Así, claro, porque el muerto, la funeraria tiene la culpa del muerto, ¿cierto? Son controlados. ¿Qué cosa? ¿Qué tal? Pues en realidad sí, pero... No, sí, son bravos.
se roban la cadena de las joyas. Los ánodos. Ah, no, Se han serruchado los ánodos. Estos son los de acá, son no sé si son soldados. Los de son los con pernos. pilotos. Son con pernos nomás. Sí. Preguntas. No, los pilotos van soldados. Esta es una barrera, esta es la barrera más liviana, esta es barrera de contratista, pero como les digo, no vayan a esperar que toda la que encuentren sea igual. Esta es una barrera de 24 pulgadas. Ya lo hemos visto, catines de conexión, pin, lastre, tensor, sistema de flotación, falda, no importa, de este mismo material están hechas las barreras sello playa. De un material un poco más grueso, bueno, similar a este, están hechas las barreras permanentes, las tipo valla. ¿Cuál es la diferencia? Que estas, en vez de tener este flotador por acá metido, que es la lona de la que hablábamos la vez pasada enrollada, tienen los flotadores puestos y se atornillan entre ellos. Las oceánicas, igualitas, solo que en vez de tener este flotador, ¡uy, qué milagro! Unos nuevos. Vienen con esta cámara y una válvula que se infla y se le pone su tapón. Claro, van a encontrar de todos. Hay válvulas automáticas, pongo el inflador, lo quito y ya se cerró. Hay otras que quito el tapón, inflo, quito el inflador y cuando voy a poner el tapón ya el aire ya se me ha escapado, entonces pues en eso hay que tener otro loco ahí. Quítalo. Ajá, sí. Es un poco más de gente. Si estamos en un remolcador haciendo esa maniobra, un oleaje de olas de 2 metros, pues imagínense el chiste, uno tratando de sostenerse en cubierta, con agua salpicándolo y que se le caiga el tapón al agua. Entonces el tapón debe ir, uno tiene que asegurar el tapón. En todo eso hay que pensar cuando se compra una barrera. No solamente hay que ver cuánto cuesta, de dónde viene, es que sale más caro si viene de muy lejos. Porque en efecto, muchas de ellas son hechas en China. Pero en China se hacen cosas también con tecnología. Hay calidad. Claro, pues en China también fabrican Lacoste, Nike, Calvin Klein, Adidas, Reebok. ¿Y de noche cómo se identifica la barrera? Venden dispositivos que vienen con sus paneles solares, se colocan acá, o vienen acoplados con unos acoples para pegarlos, no los colocan y entonces ellos destellan. Y uno creo que incluso hay algunos que vienen para, dependiendo si los necesitamos, facilitar el tráfico marítimo, entonces uno puede definir si van a iluminar en rojo o en verde o solamente en rojo. Debe ser como un dispositivo autosostenido, ¿no? Porque sí, cuando absorbe la energía solar es inmediatamente Ahora, para serles honestos, ¿pero hay un sistema de señalización universal para identificar? No. El navegante que... no es estándar. De hecho, ni siquiera los colores son estándares, porque ustedes, si se dan cuenta, las barreras oceánicas son en uretano, es muy resistente, como las negras, las que van en los ríos, en los carretes. El uretano es negro. Las barreras tipo valla para los ríos, que son más resistentes, que son pesadas, son el PVC. Y aunque el PVC puede ir en muchos colores, azul claro, rosa, verde, limón, cualquier color que ustedes imaginen, se le puede dar al PVC. Pero el PVC de las barreras es negro, como el de las carpas de camión. Pero las barreras que son tipo SPB son color amarillo o naranja. Usualmente se dice amarillo internacional o naranja internacional, pero uno va a ver y en realidad hay una gran gama de amarillos y naranjas en las barreras. Sí, claro, pero por ejemplo, la misma barrera, su misma marca y color de la barrera es una marca diurna, pero nocturna. No hay un sistema de señalización universal que el navegante sepa, acá están tendidas las barreras. Sí, dígame. Algunas luces, destellos, ritmos, colores. No hay ningún código, nada. Se lanza avisos a los navegantes. Claro, para porque que... usualmente la capitanía del puerto lo que